Hace 25 años la Corporación Fisiogestión puso en marcha un proyecto innovador de rehabilitación, de rehabilitar los pacientes en un entorno que es muy singular, que hasta ese momento no se hacía, que era en su domicilio. Los enfermos hace 25 años en Cataluña se trataban en el hospital o se desplazaban en una ambulancia, estoy hablando de los enfermos con un alto nivel de dependencia, se desplazaban en una ambulancia a un centro ambulatorio. Y nosotros propusimos en ese momento en el Instituto Català de la Salud un estudio, un plan piloto, que nosotros trataríamos a esos enfermos en su domicilio, evitando todo el factor iatrogénico de lo que es hospitalizar a una persona más días de lo estrictamente necesario. Evitábamos también o proporcionábamos al enfermo todo el confort que representa el evitar el traslado, el riesgo de traslado de una persona frágil y con un alto nivel de dependencia, y por supuesto reducíamos en 2/3 partes el coste que representaba al final esa rehabilitación, en el que el transporte más la rehabilitación propiamente se triplica. Al poco tiempo, a los pocos años, actualmente nosotros tenemos 500 profesionales trabajando en diferentes comunidades de España en rehabilitación de domicilio, empezamos a tener problemas con nuestros profesionales de protusiones, lesiones de trastornos musculoesqueléticos. Y nos sorprendió porque eran fisioterapeutas, la mayoría jóvenes, y el diagnóstico no fue nada difícil. Nos dimos cuenta que dimos por hecho que un fisioterapeuta, por el solo hecho de ser fisioterapeuta, está capacitado en la movilización de enfermos, cuando en la universidad no se nos forma en esta materia. Hay un estudio de unos compañeros míos franceses que estudiaron durante 24 horas en una unidad de cardiología y en una unidad, una residencia asistida, una residencia geriátrica, cuáles eran el número de intervenciones en manipulación de personas que se hacían. Manipulaciones simples, desde el ayudarlo a levantar, pero que estás ejerciendo un esfuerzo físico, aunque sea pequeño, hasta la transferencia de una cama a una silla. Resulta que en 24 horas las personas que estaban trabajando en esta unidad con 13 pacientes ejecutan en una unidad de cardiología, estamos hablando de personas que lo que están es básicamente en reposo, no son grandes dependientes, 196 actuaciones de manutención. Y en una residencia geriátrica con 21 pacientes, 385 actuaciones. Les puedo asegurar, salvo que hayan hecho una formación específica, que las movilizaciones que se hacen son básicamente con buena voluntad y buena predisposición, haciéndole daño al enfermo, diciéndole con cariño y diciéndole buenas palabras, pero al final haciéndole daño. La ergomotricidad no es ninguna ciencia. Es un neologismo que Poldor incorporó, que es un ámbito de conocimiento psicomotriz que aumenta la habilidad de la persona. O sea, lo que pretende con la ergomotricidad es no a trabajar más, sino a trabajar mejor, reduciendo el impacto que tiene una movilización o una manutención a una persona que está manipulando, o una persona o una. Les voy a poner un ejemplo que a mí me ha llamado siempre la atención, de ergonomía y de ergomotricidad. Voy a las residencias y veo que los gerentes o los directores de las residencias hacen una gran inversión en ergonomía porque detectas que hay grúas para mover a los enfermos en las diferentes unidades. Cuando preguntas la utilidad de esas grúas dicen que no las utilizan, que las tienen en un rincón porque no las saben manipular correctamente. Lo que les ha fallado es que han hecho una compra de unos equipos que no han formado o cómo instalar y manipular a la persona para que esa ergonomía sea útil y sea eficiente. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Que los gerentes y los directivos siguen invirtiendo más en ergonomía, cosa que me parece bien, porque es tangible y es amortizable y se visualiza este proceso de amortización. Y sin embargo, la ergomotricidad, que es un conocimiento, es más intangible. Los objetivos de este método de ergomotricidad, son ofrecer elementos de una prevención activa basada en la práctica. No es una formación teórica, ni utilizamos ninguna terminología, porque son cursos en los que puede haber un médico, puede haber un celador. O sea, no es un método corporativo, que es otro elemento que a mí como directivo siempre me ha gustado. Me gustan los corporativismos de empresa, no los corporativismos de las líneas profesionales. Para eso están los colegios profesionales. Este método, yo cuando lo imparto en mi organización o en otras organizaciones, pueden haber cualquier tipo de profesional, enfermeras, celadores, auxiliares, médicos, no es un elemento
Adquirir unos hábitos gestuales y posturales frente a las tareas de manipulación. Es evidente, hemos hablado antes, mis compañeras han hablado de la importancia de los gestos y de las posturas. Mejorar la calidad de vida de los trabajadores que manipulan cargas. Y en el ámbito sanitario incorporaríamos un elemento muy importante del método DOT, que es el confort para el paciente. Evidentemente, cuando manipulas una carga, lo que te preocupa es la seguridad del trabajador. Cuando estás movilizando a un paciente, el objetivo es, primero, la seguridad del trabajador, porque si garantizas que tú ejecutas bien esa maniobra, la estás haciendo de forma correcta sobre el propio usuario. La formación básica que impartimos se basa siempre en dos principios, que son los principios de seguridad física y los principios de economía de esfuerzo. Y todo esto lo hacemos con un material más aséptico para que aprendan e incorporen estos mecanismos para, a partir de aquí, adaptarse al material que utilizan en su propia institución. La orientación y la movilidad de los pies. Voy a poner un ejemplo, si la tecnología no nos falla. La búsqueda de apoyos, la acción primordial dominante de los miembros inferiores, la fijación de la columna vertebral, la utilización segura de los miembros superiores. Un elemento importante es los codos rectos, porque lo que ha de trabajar de forma primordial son las extremidades inferiores en el momento de manipular. La utilización segura de los miembros y la superposición de los centros de gravedad. Aproximarnos. El método DOT en Inglaterra tiene un problema, y es que el aproximarte a un paciente o tocarlo se considera agresión. Por lo tanto, en los países anglosajones tiene más dificultad. En los países latinos no tenemos problema porque tocamos al enfermo, nos acercamos, pero es imposible hacer una transferencia a distancia. Para garantizar las condiciones de seguridad al levantar una carga que luego va a ser transportada, no es suficiente colocar bien los pies desde el punto de vista del equilibrio, sino que además es preciso orientarlos en el sentido de la dirección que luego se va a tomar. Para cualquier tarea de manipulación manual debe utilizarse en primer lugar la fuerza de las piernas, ya que sus músculos son los más potentes del cuerpo humano, mucho más que los de los brazos que erróneamente utilizamos para levantar y desplazar objetos. Remontar la posición de halterofilia buscando puntos de apoyo en cara interna de la pierna, de rodilla y cara anterior del muslo y cadera. Al mismo tiempo, deshacer la cruceta. Invertir los pasos para dejar la caja al suelo. Remontar la posición de halterofilia buscando puntos de apoyo en cara interna de la pierna, de rodilla y cara anterior del muslo y cadera. Al mismo tiempo, deshacer la cruceta. Invertir los pasos para dejar la caja al suelo. Bien, una vez incorporados estos principios de seguridad física que se trabaja en un tiempo determinado con el grupo de trabajadores de la institución propiamente, pasamos a explicar también los principios de economía de esfuerzo. Todos sabemos que una transferencia, una manipulación bien hecha, ejecutada de forma correcta, puede llegar a reducir hasta un 80% el esfuerzo que estamos ejecutando si cumplimos estos principios de seguridad y estos principios de economía. La dirección del empuje, a veces empujamos en un sentido no adecuado. Elena nos ha hecho también una explicación de la importancia que tiene la situación, el empuje, la forma de colocarnos, la utilización del peso del cuerpo en oposición a la masa a desplazar. Nuestro cuerpo a veces también nos puede ayudar, nuestro propio peso, a ejecutar esa maniobra, no la fuerza de los brazos, y esto hay que educarlo. Cuando estamos trabajando también con profesionales que hace muchos años que están manipulando cargas, o profesionales del ámbito sanitario que están trabajando con enfermos de hace 20 años, no es nada fácil. Puedo asegurar que no es nada fácil. Cuando hablamos de educación gestual específica, en realidad es reeducación, porque la educación solo la damos en la universidad, cuando estamos los estudiantes, cuando estamos trabajando con un profesional que hace 20 años que está en una unidad de cuidados intensivos y hace 20 años que está movilizando incorrectamente a un enfermo, eso se llama reeducación. Entonces ya dependerá de la voluntad de la institución, del profesional. La utilización reactiva de la carga, el ritmo del gesto,
La rapidez para pasar bajo la carga. La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manipulación manual permite reducir considerablemente el esfuerzo a realizar. Acercar el objeto al borde del soporte retrasando un pie, mano interna con la palma hacia arriba y la mano externa preparando un arquero. Pivotar para situarse debajo de la carga, apoyándola sobre el hombro cercano. Hacer un pequeño salto para desequilibrar el objeto y recibir sobre el antebrazo y muslos. Acercar el objeto al borde del soporte retrasando un pie, mano interna con la palma hacia arriba y la mano externa preparando un arquero. Pivotar para situarse debajo de la carga, apoyándola sobre el hombro cercano. Hacer un pequeño salto para desequilibrar el objeto y recibir sobre el antebrazo y muslos. En este sentido, la aceleración progresiva será más efectiva. Un ritmo de ejecución demasiado lento hará que aumente la fuerza de fricción y no permitirá utilizar la inercia de la carga. En este sentido, la aceleración progresiva será más efectiva. Un ritmo de ejecución demasiado lento hará que aumente la fuerza de fricción y no permitirá utilizar la inercia de la carga. Esto que hemos hablado hoy me parece simple. Me comentaba el director de prevención de riesgos de una empresa muy importante que cuando ellos impartían formación en materia de manipulación de cargas sentían un poco de vergüenza. Dice, ¿cómo voy a explicar yo a un jardinero o a una persona que lleva una reponedora de una cadena de supermercados cómo coger esto si lo hace 20 años? Cuando vio el método nuestro se dio cuenta que con los principios de seguridad, economía de esfuerzos, hay una incorporación inteligente en todo esto.